Mis padres favorecieron tanto a mi hermana gemela que se gastaron el fondo de mi boda en ella. Así que los corté de mi vida. Después de rechazar la demanda egoísta de mi madre, tengo 23 años y una hermana gemela, Allison, con quien no tengo buena relación. De hecho, ni siquiera hablo con ella ni con mis padres. Solíamos al menos hablarnos a pesar de la forma en que me habían tratado en el pasado. Pero durante los últimos 2 años, me he mantenido alejada y ellos tampoco se habían molestado en contactarme hasta hace poco. Allison es 12 minutos mayor que yo y, por defecto, la niña dorada porque es la mayor. Mis padres solo querían un hijo porque era lo que habían planeado, y no tenían los medios para criar a 2. Pero cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde y mi madre no quería arriesgar nada. Me enteré de esto cuando estaba en la preparatoria, gracias a mi tío borracho en una cena de Acción de Gracias. Y ese fue básicamente el día en que dejé de intentar ganarme a mis padres. Hicieron lo más natural en esas circunstancias, dieron a luz a 2 hijos y decidieron que solo uno de ellos sería amado. Ese resultó ser Allison, y no yo. ¿Verdad? Desde que éramos niños, la rivalidad entre mi hermana y yo era insana. Todo lo que ella podía hacer, yo intentaba hacerlo mejor solo para impresionar a nuestros padres, pero parecía que solo me odiaban más por superar a su niña dorada. Y seré honesta, a Allison realmente no le interesaba ser mejor que yo. Solo quería que la gente la validara, así que fingía que le importaba la competencia que teníamos. Admito que era buena manipulando y haciendo que la gente creyera que realmente se sentía herida cuando yo hacía algo mejor, lo que llevaba a que mucha gente validara sus sentimientos y me criticara para hacerla sentir mejor. Estas personas incluían a mis padres, algunos parientes e incluso algunos compañeros de la preparatoria. Así que, en conclusión, lo que obtuve de la competencia fueron buenas calificaciones y muchas actividades extracurriculares para ser mejor que mi hermana. Y lo que ella obtuvo fue la atención, validación y simpatía de mis padres y otras personas porque yo claramente era la villana por hacerla sentir inferior. Mirando hacia atrás, no creo que lo cambiara, pero definitivamente me hubiera gustado restregárselo en la cara más de lo que lo hice en ese momento. Hace 2 años, celebramos nuestro 21º cumpleaños. Ambas habíamos terminado la universidad. Ella se graduó de una universidad común, pero yo me gradué de una de las mejores escuelas de negocios del estado. No solo eso, también fui la oradora principal y había estado con una beca, lo que significaba que mis padres ahorraron mucho en mi educación y me llamaron loca. Pero en realidad esperaba que mis padres estuvieran felices por eso. No lo estaban y solo prestaban atención a Allison y su futuro porque apenas había pasado raspando. Las 2 habíamos regresado a casa, pero mientras yo trabajaba desde casa como pasante en una empresa, Allison todavía buscaba empleo y era rechazada una y otra vez. A mis padres les importaba más eso y ni siquiera se molestaron en felicitarme ni nada. No puedo decir que me sorprendiera, pero sí que me decepcioné. Intenté ocultarlo porque en ese momento todavía vivía con mis padres y no había ahorrado lo suficiente para mudarme. Así que decidí que me quedaría callada sobre mis sentimientos. Pero después de nuestro 21º cumpleaños, simplemente ya no pude más. Esperaba que hicieran algo grande por nosotras, pero el día antes de nuestro cumpleaños, descubrí que todos se habían ido dejándome sola en casa. Y lo único que habían dejado para mí era una nota que decía que se iban a la playa con Allison y sus amigos y que volverían en un par de días. Todavía recuerdo lo destrozada que me sentí cuando leí esa nota porque se habían llevado a Allison y a sus amigos a un viaje a la playa mientras que todo lo que yo recibí fue una nota de feliz cumpleaños y una tarjeta de regalo de $50. Difícil. Muchas cosas habían sido injustas en mi infancia, pero ahí es donde tracé la línea. Fue tan decepcionante y cruel de su parte que decidí mudarme ese día y no volver a mirar atrás. Tenía un par de amigos dispuestos a dejarme quedarme con ellos hasta que encontrara un lugar propio y pudiera pagarlo, lo cual no tomaría mucho tiempo porque la firma en la que estaba haciendo mi práctica probablemente me contrataría después de que terminara la pasantía. Así que solo necesitaba un lugar donde vivir por 2 meses como máximo.
Empaqué mis cosas y me mudé con un amigo sin decirle nada a mis padres ni a mi hermana, y no he mirado atrás ni una sola vez. Tampoco me extrañaron lo suficiente como para pedirme que volviera. Me llamaron el día de mi cumpleaños, el día después de que me mudé, pero no para felicitarme. Querían decirme que volverían pronto y que probablemente debería llamar a un plomero para arreglar la llave de agua. Les dije que ya no vivía en casa y que me había mudado, pensando que al menos esa información les provocaría alguna reacción. Pero no tuve esa suerte. Mis padres parecían estar bien con eso y a Allison no le importó. Y eso fue todo. Esa fue la última vez que tuve una conversación adecuada con mi familia. Desde entonces, no he regresado a verlos ni he sabido nada de ellos. Oí sobre Allison algunas veces a través de mis amigos, y así me mantenía al tanto de su vida. Pero eso es todo. Ellos no sabían nada de mis padres y mis padres no sabían nada de mí. He trabajado mucho durante los últimos 2 años y ahora tengo un lugar propio. No es una mansión, pero es un buen departamento en un buen vecindario. La renta es accesible con mi salario, lo cual es genial porque la mayoría de las personas de mi edad no han logrado llegar tan lejos tan rápidamente. Estoy feliz con cómo ha resultado mi vida y he hecho todo lo posible por mantener a mi familia fuera de mis pensamientos. Sé que Allison se casó hace un par de meses con un empresario casi 10 años mayor que ella y ahora vive la gran vida en California. Pensaba que todo estaba bien con mi familia, pero hace 2 días recibí una llamada de mi tío diciéndome que tenía que ir a ver a mis padres rápidamente porque habían tenido un accidente automovilístico muy grave y querían verme. Me apresuré al hospital tan pronto como pude porque, claro, no soy tan desalmado. Al llegar al hospital, descubrí que ya habían estado ahí por un par de días y que estaban sanando de sus lesiones. Un camión había chocado contra su coche y habían sobrevivido, pero con heridas serias. No tenían seguro médico porque mi padre siempre había creído que si nos cuidábamos bien, nunca necesitaríamos el hospital, lo cual es, sin duda, una de las opiniones más absurdas que he escuchado. Primero habían contactado a mi hermana, pero ella les dijo que no iba a regresar ni a ayudarlos. Aparentemente, era de mal gusto que nuestros padres pidieran ayuda económica a su rico yerno tan poco después de la boda. Y no quería parecer una interesada ante su esposo. Tampoco quería volar de regreso porque no podía simplemente abandonar su hogar y sus 2 hijos, que ni siquiera eran suyos. Eran los hijos de su esposo de un matrimonio anterior. Pero estaba demasiado ocupada jugando a la familia feliz con la familia de su esposo como para ir a ver a sus propios padres al hospital después de un terrible accidente automovilístico. Pero tampoco es como si pudiera haber ayudado con las facturas incluso si hubiera querido, porque si su esposo no la apoyaba, no podría ni siquiera pagar los boletos de avión para volver a casa, ya que ahora solo es una ama de casa cuidando a niños que ni siquiera son suyos. Vaya manera de ser la hija favorita y la niña de oro. No podía creer que ni siquiera tuvieran la decencia de llamarme primero. Pero se volvió aún más irritante cuando mi tío dijo que ahora mis padres querían que yo cubriera sus gastos médicos. Es obviamente una cantidad enorme, y me tomará mucho tiempo recuperarme de una pérdida financiera así. No quiero tener que gastar tanto, especialmente en personas que nunca me cuidaron ni me mostraron ningún amor en toda mi vida. Sé que tienen otros familiares que pueden cuidarlos. E incluso si yo no pago por ellos, alguien más lo hará. Simplemente será más humillante para ellos aceptar dinero de otros y definitivamente tendrán que devolverlo mucho antes de lo que habrían tenido que devolverme el dinero a mí. Al menos eso es lo que me dijeron al pedirme que cubriera las facturas y hasta prometieron que tendría el dinero de vuelta en poco tiempo. Así que estoy en una situación difícil en este momento. Puedo humillar a mis padres negándome a pagar sus gastos médicos y velar por mí misma, o puedo pagar por ellos, perder mi propio dinero y seguir esperando que me devuelvan esa cantidad. Siendo totalmente honesta, no estoy inclinada a pagar por ellos en absoluto. No hemos hablado en los últimos 2 años y las cosas han estado mal entre mi familia y yo desde que tengo memoria. Ahora son casi como extraños para mí, así que no me siento muy obligada a ayudarlos en este momento.
Pero entonces eso significaría que no soy mejor que Allison, lo cual apestaría. Así que he decidido no ayudar a mis padres. Fue una decisión muy difícil de tomar. Pero, para ser honesta, sabía que sus facturas estarían cubiertas. Así que no tenían de qué preocuparse. Solo me pedían a mí porque no querían pedirle a sus otros parientes y estaban siendo demasiado orgullosos. Aún no se los he dicho, porque, ¿cómo se le dice a tu familia que no vas a ayudar a tus padres a cubrir sus gastos médicos después de que hayan tenido un accidente tan terrible? Han pasado casi 5 días desde que los vi. Y después de leer los comentarios, me di cuenta de que todavía estaba compitiendo inconscientemente con Allison. Ella no ayudó a nuestros padres, así que sentí la necesidad de intervenir y demostrar que era la mejor hija o lo que fuera. Supongo que nunca podré deshacerme de esa racha competitiva, por más que lo intente. Simplemente es quien soy. La mayoría de los comentarios decían que era una estupidez que mis padres no tuvieran seguro médico, y estoy de acuerdo. Fue realmente estúpido que mi padre desalentara eso. Y si hubiera formado parte de sus vidas, me habría asegurado de que tuviera un seguro. Ni siquiera tenía asegurado su coche porque pensaba que era tan buen conductor. Tienen suerte de que el accidente fuera culpa del conductor del camión, porque de lo contrario el costo de las reparaciones del coche también saldría de sus bolsillos. En cuanto a su situación financiera, que muchos de ustedes preguntaron para llegar a una conclusión, diría que mis padres están bien. No son ricos, pero tampoco pobres. Mi padre es jefe de ventas en la empresa donde trabaja y mi madre trabaja en recursos humanos, pero en una empresa más pequeña. Sus ingresos combinados son suficientes para ellos. Y dado que ya no tienen que mantenerme ni a Allison, diría que tienen lo suficiente. Creciendo, Allison y yo no teníamos que preocuparnos por el dinero, pero por supuesto, tampoco podíamos vivir de forma extravagante. Estábamos en el medio, y todavía lo estamos. Pero no puedo entender por qué mis padres no podrían pagar sus facturas por sí mismos si pueden pedir dinero prestado y luego prometer devolverlo eventualmente, entonces seguramente podrían simplemente pagar las facturas por su cuenta. Tampoco me han dicho la razón, y no creo que pueda averiguarlo después de esta última actualización. Les dije a mis padres que no cubriría sus gastos. Me habían estado llamando durante la última semana. Y ayer finalmente me di cuenta de que no podía simplemente ignorarlos y dejar que esto continuara hasta que salieran del hospital. Así que respondí sus llamadas y les dije que lo había pensado, y no sentía la necesidad de ayudarlos. Como era de esperar, no se lo tomaron muy bien y se enojaron mucho. Mi madre me recriminó y me gritó tan fuerte como pudo con sus costillas rotas, me llamó ingrata y otras cosas, lo de siempre. Mi padre solo me dijo que ya no era su hija y desconectó la llamada después de que mi madre terminó de gritarme. No me dolió como pensé que lo haría porque ya no había sido su hija durante mucho tiempo. Quiero decir, ni siquiera puedo recordar la última vez que me sentí amada por mis padres. Y no habían hablado conmigo a propósito ni se habían preocupado por mí durante 2 años solo porque me había mudado después de que me ignoraran en un cumpleaños importante. Así que nunca había tenido padres de todas formas. Voy a seguir llevando mi vida como lo he hecho en los últimos 2 años y probablemente incluso antes de eso. Esto no hace una gran diferencia para mí como mis padres habían pensado que lo haría. Desafortunadamente, mi tío me llamó después de la llamada con mis padres para darme otra reprimenda, pero colgué después de los primeros segundos porque no necesitaba esto de otras personas también. Podían pensar lo que quisieran sobre mí. Simplemente ya no me importaba en este punto. Luego, mi tío me envió un mensaje de texto para informarme que todavía tenían otra familia de la que conseguir dinero y que, dado que había llegado a esto, mis padres habían decidido usar el dinero del fondo que habían apartado para nuestra boda. Ya habían gastado más de la mitad del fondo de la boda en la boda de Allison. Y lo poco que quedaba después de eso, lo habían gastado en un viaje a Europa, por lo que ahora apenas tenían ahorros. Por eso no podían pagar por sí mismos. Así que se resolvió un misterio. Por supuesto, mi tío me había contado todo para hacerme sentir mal,
pero todo lo que sentí fue alivio de no haber gastado mi dinero ganado con esfuerzo en las facturas de mis padres. Habían gastado sus propios ahorros de forma irresponsable y eso no era mi culpa. El hecho de que no tuvieran seguro por sus propias creencias delirantes tampoco era mi culpa. Ahora podían pedir dinero prestado a sus parientes, pero yo no les daría nada. Ya no tenían derecho a nada de lo mío. Ni a mi tiempo, y definitivamente no a mi dinero. Actualización 3. Hola, algo muy raro pasó hoy y necesito desahogarme. No he podido contarle a mis amigos nada de lo que está pasando conmigo porque la mayoría de las personas que conozco ahora no me han conocido por mucho tiempo y no creo que quiera revelar nada sobre mi historia familiar a estas personas por ahora. Así que Reddit es todo lo que tengo de todos modos. Han pasado casi 2 semanas desde la última vez que hablé con mis padres. Hace un par de horas por la tarde, Allison apareció en mi casa y me sorprendí por su visita repentina, primero, porque no pensé que supiera dónde vivía. Pero uno de nuestros viejos amigos de la preparatoria le dijo el vecindario en el que vivía y ella hizo algunas preguntas para averiguar dónde estaba, lo cual fue mucho esfuerzo de su parte para venir a verme. De todas las personas. Ella también se ve y actúa muy diferente a como la recordaba. Creo que se ha vuelto más refinada y sofisticada, y eso ha sido un gran cambio porque antes hablaba como si todavía estuviera en la preparatoria. Pero ahora suena más femenina de alguna manera e incluso se comporta mejor. Su manera de vestir ha cambiado. Las joyas que usa han cambiado e incluso su maquillaje. De hecho, sentí que hoy ni siquiera estaba hablando con Allison. Todo en ella parece haber envejecido de repente. Pero algo que no ha cambiado es como persona. Supongo que no puedes ponerte maquillaje en el corazón y decirle a la gente que te llame señora Davis como ella lo hizo consigo misma. Su personalidad y sus creencias no han pasado por ninguna renovación, eso seguro. La dejé entrar después de que tocó a mi puerta. Y realmente me sorprendió verla, pero también tenía curiosidad por saber por qué había venido. Así que decidí hablar con ella después de un poco de charla trivial sobre su vida, donde me contó todo lo que había hecho sin que yo lo pidiera y se jactó de lo fabulosa que era su vida como ama de casa de 2 niños pequeños, casada con un hombre rico sin nada de qué preocuparse excepto por sus llamadas más coquetas. Esperé a que llegara al punto mientras asentía educadamente a su aburrido discurso sobre lo maravillosamente subestimado que era ser una ama de casa tradicional. Incluso me estaba aconsejando hacer lo mismo. Así que realmente no podía esperar a que terminara de hablar de cosas irrelevantes y llegara al punto, lo cual hizo después de unos 15 minutos de hablar sobre su vida. Me dijo que había vuelto por su cuenta porque, al parecer, nuestros padres habían estado rogándole que los visitara después del accidente. No querían su dinero, solo querían que estuviera allí para ellos. Y así, después de 2 semanas, finalmente regresó y pensó que también me visitaría para hacer las paces. Hasta aquí, todo bien. Pero luego empezó a quejarse de lo necesitados que eran nuestros padres y de que estaban faltando al respeto a su nueva familia. Continuó hablando de cómo tuvo que abandonar a sus 2 bebés con su niñera solo para poder visitarlos y de que odiaba a nuestros padres por hacerla elegir entre ellos y sus hijos. Nunca podré entender por qué exactamente sigue refiriéndose a ellos como sus hijos cuando obviamente no lo son. Me contó mucho sobre su matrimonio y su esposo, aunque yo no le pregunté. Por lo que entendí, el hombre con el que se casó probablemente solo se casó con ella para aumentar sus posibilidades de obtener al menos la custodia parcial de sus hijos, lo cual logró. Pero ella pensaba que él realmente la amaba o algo así. Había estado en una batalla por la custodia durante bastante tiempo. Y como él era un hombre de negocios a tiempo completo, no tenía suficiente tiempo para sus hijos. Su exesposa estaba usando eso en su contra. Pero luego él anunció que estaba comprometido y se casaría tan pronto como se concretara el divorcio. Y eso inclinó la balanza a su favor. Allison me contó todo esto mientras se jactaba de cómo había salvado a esos niños. Pero a mí solo me pareció que su esposo la había usado. Ni siquiera se conocían desde hacía más de 1 año cuando él le pidió matrimonio.
Así que estaba muy claro que él no estaba enamorado de ella. Nadie se enamora tan rápido, especialmente después de un divorcio. Pero ella parecía estar felizmente ajena a eso. O tal vez sabía que él no la amaba, pero estaba dispuesta a pasarlo por alto por el gran saldo bancario y estaba bien con ser una niñera glorificada para los hijos de su esposo. Además de eso, estaba enojada con sus propios padres por querer que estuviera a su lado después de que habían tenido un accidente muy grave. Porque de alguna manera eso le quitaba tiempo con su nueva familia, que consistía en un esposo que probablemente ni siquiera la amaba mucho y dos niños que no tenían ninguna relación con ella y que estaban tan bien con su niñera como lo estaban con ella. Si la palabra ingrata tuviera un rostro, sería el de Allison. No soy fanático de mis padres, pero honestamente, cuando ella me habló de lo necesitados que estaban, ni siquiera podía creer que esta fuera la chica por la que me habían rechazado una y otra vez. Luego llegó al punto de su visita y me dijo que se iría en 2 días. Le había prometido a mamá y papá que se quedaría al menos un mes. Pero alegó que ya estaba aburrida de escucharlos hablar sobre el accidente y cómo habían tenido la peor experiencia de sus vidas por 10ª vez y necesitaba volver a casa pronto. Así que ahora quería que me reconciliara con ellos y tomara su lugar porque no quería sentir la culpa de saber que había abandonado a sus padres cuando necesitaban que ella estuviera allí para ellos. Ella no sabía que me habían cortado el contacto una vez más porque me negué a ayudarlos con las cuentas, probablemente porque no hablan de mí ni siquiera piensan en mí. Así que no le mencionaron eso a Allison. Ella estaba aquí porque quería simpatía de mi parte por tener que lidiar con nuestros padres y por abandonarlos, y ahora quería usar esa simpatía en su propio beneficio y hacerme ocupar su lugar y convertirme en el apoyo emocional de nuestros padres porque ella no se sentía capaz de hacerlo. Era la clásica manipulación de Allison, pero yo la conocía demasiado bien y no caí en ella. Tampoco tenía intención de decirle eso mientras estaba en mi casa, lo cual inevitablemente habría llevado a una pelea. Así que le dije que lo intentaría, pero sé que no lo haré. Se fue después de decirme que mantuviéramos el contacto, pero ambos sabemos que no lo dice en serio. De hecho, me alegré de verla irse porque no solo era una persona terrible y narcisista, sino que también era realmente aburrida para hablar. Apenas podía decir una palabra mientras ella seguía hablando de su vida poco interesante en California. Básicamente solo gira en torno a fiestas, sus hijastros y su esposo. Ella piensa que está viviendo la gran vida, pero a mí me pareció realmente triste, ya que claramente su esposo no la ama y sus hijos pasan la mitad del tiempo con su madre biológica de todos modos. Así que, por supuesto, van a crecer prefiriendo a su madre biológica por encima de Allison, y probablemente ya lo hagan ahora por lo que he escuchado. Duele, pero está bien porque esa es la vida que ella eligió para sí misma. Y la vida que elijo para mí va a ser una que esté muy lejos de mi familia, porque realmente no merecen ni una cuarta parte de mi atención o simpatía. Si algo me enseñó el día de hoy, es que he estado en lo correcto al alejarme de mis padres y mi hermana porque no quiero formar parte de la vida de estas personas. Son increíblemente egoístas y crueles, y dudo mucho que siquiera sean capaces de pensar en alguien más que en ellos mismos, especialmente Allison. Honestamente, me avergüenza estar emparentado con personas así. Al menos ahora he podido cortar lazos con todos ellos para siempre. Y no es probable que puedan ponerse en contacto conmigo en el corto plazo. Bloqueé a Allison tan pronto como se fue, y ya había bloqueado a mis padres y otros familiares desde hace un par de días. Así que creo que estoy a salvo de ser molestado por mi familia al menos por el futuro cercano. Rezaré para que no vuelvan a ponerse en contacto conmigo después de esto tampoco, porque estoy mucho mejor sin ellos.